Bienvenidos a nuestra discusión especial en profundidad sobre la economía de Venezuela. En este video, entraremos en numerosos detalles sobre la causa fundamental de la prolongada crisis económica de Venezuela, y cómo esta nación que alguna vez fue próspera sucumbió a un estado de desesperación, definido aún más por la hiperinflación. Para empezar, retrocedamos en el tiempo para examinar la economía de Venezuela antes de sus años turbulentos. Venezuela, hogar de las mayores reservas de petróleo del mundo, poseía una economía fuerte respaldada por sus exportaciones de petróleo. Las políticas fiscales y los ingresos sustanciales generados por el petróleo permitieron un alto nivel de vida, respaldando un sólido crecimiento del consumo. Sin embargo, la excesiva dependencia del petróleo dejó a Venezuela susceptible a las fluctuaciones de los precios del crudo en el mercado internacional, una dolencia que lamentablemente se vio exacerbada por la mala gestión fiscal del gobierno. El desarrollo económico se vio obstaculizado por un amplio endeudamiento, y se sembraron las semillas de futuras adversidades económicas. Los niveles excesivos de deuda externa, la inestabilidad política, son muchos los factores que contribuyeron a la prolongada crisis económica en Venezuela. Sin embargo, el factor más decisivo es la tasa sorprendentemente rampante de hiperinflación que ha experimentado esta economía deteriorada. Los orígenes de esta hiperinflación paralizante se remontan a las decisiones políticas y las políticas fiscales de la nación. A lo largo de las últimas décadas, Venezuela ha luchado bajo una serie de decisiones económicas y políticas mal administradas y a menudo equivocadas. En particular, la implementación y mala gestión del socialismo bajo el presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro han sido factores decisivos que han acelerado la caída de la economía venezolana. El socialismo introducido en Venezuela centralizó importantes procesos de toma de decisiones bajo control estatal, perjudicando el crecimiento y la inversión del sector privado. Además de eso, el gobierno financió en gran medida programas sociales mediante la extensa impresión de dinero. Sin un crecimiento económico real que igualara el aumento de la oferta monetaria, se desató la hiperinflación, el dinero se devaluó a una velocidad aterradora. Las empresas lucharon por mantenerse al día con el aumento de los costos de producción, lo que ralentizó gravemente la producción. Esto, a su vez, provocó la contracción de la economía venezolana. De hecho, el PIB venezolano cayó aproximadamente un 70% entre 2013 y 2019. La implacable hiperinflación se salió aún más de control debido a la terquedad política e ideológica. En lugar de adoptar reformas económicas pragmáticas, la administración Maduro, inflexiblemente ligada a su dogma político, duplicó los controles de precios y cambios y continuó con el financiamiento monetario, alimentando aún más el fuego inflacionario. Hoy, Venezuela enfrenta la difícil tarea de reconstruir su economía. Esto implica deshacer el daño causado por la hiperinflación, eliminar los controles de precios para permitir mecanismos de mercado más eficientes, atraer inversión extranjera directa y renovar su industria petrolera, que alguna vez contribuyó en gran medida al crecimiento de la nación. Los momentos de crisis a menudo provocan momentos de claridad. El pueblo venezolano ha tenido que demostrar un nivel poco común de resiliencia frente a la adversidad económica. La inflación asfixiante condujo a la adopción de criptomonedas, y a un aumento del comercio informal a medida que los individuos buscaban formas de colocar su fe y sus actividades económicas fuera del dominio del dinero fiduciario tradicional. Venezuela, que alguna vez fue hogar de empresas prósperas y mascota de la prosperidad económica, ahora se encuentra caminando penosamente por los terrenos de una recesión prolongada. Mientras la nación se esfuerza por salir de las cenizas de su pasado, y avanzar hacia un futuro más brillante y próspero, tenemos la más sincera esperanza de que el pueblo de Venezuela encuentre la fuerza para lograr un cambio positivo, y una recuperación dentro de su hermosa pero turbulenta nación. Como siempre, la educación y la comprensión son herramientas poderosas para lograr cambios. Si bien es posible que no tengamos una influencia directa en la situación venezolana, ciertamente podemos aprender de los errores y experiencias de otros cómo una economía próspera puede ser mal administrada y derribar a toda una nación. Nuestra esperanza es que este video haya brindado una comprensión integral de la crisis venezolana, y el papel que su gente y sus políticas han desempeñado en su caída. Organizada por una rica confluencia de factores, la caída de la economía de Venezuela es un testimonio de cómo las decisiones políticas y las políticas fiscales pueden desatar fuerzas inflacionarias destructivas, despojando a una nación de prosperidad, y dejando que sus habitantes luchen con los escombros. Es una lección dura, que constituye un sombrío recordatorio de las consecuencias de largo alcance de la mala gestión económica. Si bien las pruebas y tribulaciones antes mencionadas han estado a la vanguardia, es fundamental iluminar también las narrativas esperanzadoras que han surgido. Desde nuevos programas contra el hambre hasta iniciativas en energías renovables, los ciudadanos venezolanos son soluciones pioneras para estabilizar y revitalizar su economía. Quienes han vivido los periodos más oscuros a menudo emergen como los más firmes defensores del cambio. Es esta resiliencia, respaldada por la búsqueda de la justicia económica, la que alimenta las esperanzas y los sueños de innumerables venezolanos. A pesar de las adversidades, perseveran y miran hacia un futuro prometedor. El camino por recorrer es largo y arduo, pero con cada paso, la sociedad venezolana se acerca cada vez más a recuperar su lugar en el manto de la respetabilidad económica.
Al fomentar un entorno propicio para el crecimiento del sector privado, cortejar la inversión extranjera e implementar las reformas fiscales y monetarias necesarias, Venezuela tiene el potencial de volver a vestir el disfraz de una economía próspera. Este camino hacia la recuperación económica requiere esfuerzos colectivos de todos los estratos de la sociedad venezolana. Exige un compromiso con la reconstrucción de las instituciones, una dedicación a políticas fiscales y marcos monetarios prudentes, y un profundo respeto por los mecanismos del mercado. Eleva a la gente, inspirándola a establecer prioridades correctas y trabajar por un futuro en el que su base económica no sea propensa a las conmociones y temblores de la conveniencia política. Las lecciones aprendidas de la crisis económica no solo se aplican a Venezuela. Son universales, ilustrativos de la combinación de dogma político, mala gestión fiscal y caída económica. Cada nación, rica o pobre, próspera o en crisis, debería internalizar estas lecciones, porque los errores cometidos en Venezuela no son dominio exclusivo de la nación sudamericana sino un peligro que enfrenta cada nación. Como miembros de la comunidad global, podemos esforzarnos por construir un mundo donde cada nación se jacte de tener una economía resiliente, un mundo donde cada población disfrute de estabilidad económica y prosperidad. Solidaricémonos con quienes luchan contra la adversidad económica, brindando nuestro apoyo mientras avanzan de la agitación a la tranquilidad. A medida que nos acercamos al final de nuestra discusión, debemos subrayar la resiliencia del pueblo venezolano. A pesar de las agotadoras circunstancias económicas, no han perdido la fe en un futuro mejor. Su historia sirve como un potente recordatorio de que nunca se deben dar por sentadas las bendiciones de una economía estable, y de que nunca se debe dejar de luchar por una economía que beneficie a todos. Puede que nos resulte presuntuoso aventurarnos con recomendaciones políticas definitivas para Venezuela, dadas las múltiples complejidades y problemas únicos que enfrenta el país. No obstante, está claro que el retorno al crecimiento económico perenne comienza con el reconocimiento de la terrible situación económica. Requiere un enfoque refrescante hacia la sostenibilidad fiscal, una denuncia de la política del amiguismo, y un cambio tectónico en la política hacia el inicio de las libertades económicas en el sentido más verdadero. Un marco económico estable, desprovisto de restricciones contraproducentes y de una maquinaria burocrática en expansión, es la condición para el crecimiento. Como ejemplo de ello, es muy necesario adoptar medidas exitosas en el ámbito de la reforma fiscal y el gasto público. Es necesario abordar la sopa alfabética de la administración pública, con más ministerios y empresas estatales que cualquier país de América Latina, todos sostenidos por ingresos estatales impulsados por el petróleo. Por último, es imperativo reforzar el poder judicial, y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, garantizándoles la capacidad de erradicar la corrupción y los delitos financieros. Estos son algunos pasos políticos clave para curar lo que fundamentalmente aqueja a la economía venezolana. El cambio es un proceso, no un evento. Su ritmo está determinado por la movilización de la voluntad política, por las fuerzas sociales y por los imperativos económicos. Venezuela, paralizada por su desafortunado pasado reciente y las repercusiones de la incontinencia fiscal, es, no obstante, un país hambriento de cambios. A pesar de sus intensas luchas, la sociedad venezolana está repleta de creatividad e innovación. Existe una necesidad urgente de canalizar estas energías hacia la recuperación y mejora de la capacidad económica del país. Esa no será una tarea fácil, pero muchos venezolanos se han comprometido a emprenderla. Hoy, suficientes organizaciones internacionales y agencias regionales están dispuestas a colaborar con Venezuela. El Plan ALMAS propuesto por el Fondo Monetario Internacional, FMI, que incluye asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica, constituye uno de esos pasos positivos para Venezuela. Sin embargo, estas iniciativas solo darán frutos con el pleno compromiso del liderazgo y la sociedad venezolanos. La nación ha llegado a una encrucijada. Puede optar por seguir recorriendo el cansado camino trazado por desastrosas políticas fiscales y monetarias. O puede elegir las vías más desalentadoras pero prometedoras incorporadas en la responsabilidad fiscal, la apertura y el compromiso para permitir que las fuerzas del mercado funcionen eficientemente. La determinación del pueblo venezolano de recuperar la estabilidad económica pone de relieve una Venezuela más brillante y próspera. Al concluir nuestra narración de esta historia de dolor y lucha, reiteramos la importancia de reconocer el valor de la estabilidad económica. Es un eje crucial para fomentar una sociedad que acoja la diversidad y prospere al unísono. Nos atrevemos a esperar que la era del enconado debate sobre las ideologías económicas, y la confusión primordial que a menudo caracteriza tales discusiones haya terminado de manera concluyente. Terminamos con un deseo para Venezuela. Un deseo dependía de una oración por la estabilidad económica y la paz duradera para su pueblo. Un deseo de que las lecciones aprendidas del crisol de la adversidad económica generen vientos de cambio que hagan que Venezuela vuelva a encaminarse.